Hola, saludos a todos, bienvenidos a esta primer sesión de lo que va a ser el curso de Química Inorgánica Básica. En este primer video vamos a estar explicando lo que es el área de acción de la química o la base de estudio de la materia de química. Como una primera definición podemos decir que la química es la ciencia que estudia la materia, enfocándose primordialmente al análisis de su estructura, composición, propiedades, cambios de energía que van a llevar a transformaciones en la materia. Bien, esa definición podemos explicarla de la siguiente manera. La química va a ser la ciencia, el campo de estudio que va a estudiar a la materia en sí misma. La química se va a enfocar a diferentes características de la materia. Primeramente vamos a estudiar una estructura. Conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que las unidades básicas de la materia, que son los átomos, están compuestos a su vez por partículas subatómicas que van a estar acomodadas o estructuradas de una manera diferente. También a nivel de compuestos vamos a ver que dependiendo de qué tipo de compuesto se trate, el compuesto va a tener una estructura diferente. También la química va a estudiar la composición de los elementos o de los compuestos. Vamos a ver que por medio de leyes que existen en los átomos o que existen en los elementos, vamos a tener compuestos por composiciones definidas. Es decir, que no importa en qué lugar o en qué parte del mundo nos encontremos, si nosotros analizamos ese mismo compuesto, va a tener una composición igual a la que encontraremos en un lugar diferente. También estudia las propiedades de la materia. Cada compuesto, cada elemento tiene propiedades, características, tanto físicas como químicas, que como su nombre lo dice, lo hacen propias de sí misma. Es decir, que lo diferencian de otros elementos o compuestos. También sabemos que la materia tiene cambios de energía. La materia en sí misma tiene diferentes tipos de energía que la ayudan a transformar, que la ayudan a interactuar con su entorno. Estos cambios de energía a su vez van a llevar muchas veces a que la materia se transforme. La materia se está siempre transformando, siempre está en constante transformación, cosa que da lugar a nuevos compuestos o nuevos mezclas que podemos encontrar en procesos tanto biológicos como físicos naturales. Bien, vamos a definir lo que es la materia. En esta definición podemos decir que la materia es cualquier cosa que se puede ver y tocar. Lo que conocemos de la materia es una que posee una masa, que ocupa un espacio, que no se crea ni se destruye, solo se transforma y puede convertirse en energía. La materia tiene una cantidad de masa, una cantidad de materia específica que nosotros podemos medir. También sabemos que ocupa un espacio. Es la diferencia a lo mejor que lo hace diferente de la energía. A diferencia de la energía, la materia puede ocupar un espacio que nosotros conocemos y que puede ser definido y medido también. Hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, que no vamos a llegar a un momento en el que vamos a crear nueva materia o que vamos a destruir materia existente. Solamente vamos a ver sus constantes transformaciones, que es de lo que se encarga la química. Y sabemos que la materia puede convertirse en energía también. La materia puede convertirse, llegar a liberar grandes cantidades de energía que son difíciles de controlar o pueden ser dañinas al ser humano. Bien, ahora vamos a definir lo que es química inorgánica. La química se divide en dos grandes ramas, que es la química orgánica y la química inorgánica. En este curso está enfocado a la química inorgánica. Lo que diferencia a unas de otras es que la química orgánica está enfocada a todos aquellos compuestos que están relacionados con los organismos vivos o con procesos biológicos de los mismos. Estos tipos de compuestos están caracterizados por grandes cadenas de carbono, por también presencia de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Esos son los cuatro compuestos que normalmente siempre encontramos en todo organismo vivo. Y la química orgánica se trata de analizarlos, de analizar los diferentes grupos funcionales que tiene y las funciones que tiene normalmente en el cuerpo en un organismo vivo. También existe la química inorgánica. Esta rama de la química se caracteriza por estudiar todos aquellos compuestos que no entran en la clasificación anterior. Son compuestos que bien pueden tener átomos de nitrógeno, de oxígeno o de carbono, pero no están relacionados con ningún proceso biológico o en la composición de ningún organismo vivo. De igual manera, la química inorgánica se va a encargar de estudiar la estructura, la composición, las propiedades, los cambios de energía y las transformaciones a las que lleva, pero solamente de las sustancias que no están relacionadas con los organismos. Primeramente vamos a definir los estados de la materia, ya que definimos que la materia
es todo aquel cuerpo, toda aquella cosa que podemos tocar y ver que ocupa un lugar en el espacio, todo lo físico con lo que podemos tener contacto. Vamos a definir ahora cómo se puede encontrar la materia. Aunque hay muchísimas presentaciones, podemos clasificar a la materia como con tres estados. Uno que va a ser sólido, otro líquido y otro gaseoso. Aquí tenemos tres ejemplos de lo que podrían ser los estados de la materia. Dependiendo de cada compuesto, de cada elemento, se va a encontrar en un diferente estado a diferente temperatura, pero nuevamente podemos encontrar a una temperatura ambiente los tres estados de la materia. El estado sólido, que aquí tenemos por ejemplo la madera de un árbol, también en estado líquido, que en este ejemplo tenemos una copa de vino, y en estado gaseoso, que en este caso tenemos dióxido de carbono debido a un incendio. Bien, vamos a primeramente a definir lo que es el estado sólido de la materia. El estado sólido de la materia tiene las siguientes características. Es rígido, flexible o suave. A diferencia del gas o de el líquido, podemos distinguir o podemos ver que la materia sólida tiene cierta rigidez, aunque nosotros podemos doblar, aunque nosotros podemos hacer que se flexione algún tipo de materia, siempre vamos a ver que ofrece una cierta resistencia a ser deformado. Esto es porque las moléculas, los átomos que están en este compuesto, en ese estado de la materia, se comportan de una manera diferente. El estado sólido también se caracteriza por tener una forma propia. Es decir, que si nosotros tomamos esa materia va a tener una forma definida. Si nosotros tomamos una roca, aunque realmente no podemos definirla como una forma, tiene ya una forma que nosotros no podemos transformar o que no va a depender de otra cosa. Tiene igualmente un volumen definido. No vamos a poder alterar el volumen de la materia, no vamos a poder hacer que se expanda del estado sólido o no vamos a poder hacer que se contraiga. También es una característica de la materia en estado sólido que no es comprimible, o sea que es no comprimible. No podemos hacer que las materias, que los átomos que están organizados en la materia en estado sólido se compriman o se acerquen más unos a otros. También una característica del estado sólido es que ocupa masa por unidad de volumen. Esta propiedad física significa que por cada unidad de volumen que nosotros tengamos, ya sea en diferentes medidas, pueden ser mililitros, pueden ser centímetros cúbicos, pueden ser metros cúbicos, siempre que nosotros hablemos de un compuesto o de un elemento definido, siempre va a haber una cantidad de masa exacta en esa cantidad de volumen. Puede variar dependiendo de las presiones o dependiendo de la temperatura, pero normalmente no va a variar mucho, siempre vamos a tener una constancia. No importa en qué parte nos encontremos, siempre va a ser constante esa masa por unidad de volumen. Cuando nosotros vemos los átomos en una materia en estado sólido, también tiene características microscópicas, es decir, a nivel de átomo tiene características propias. Las partículas están acomodadas en un arreglo específico. Conforme vayamos avanzando vamos a ver que hay compuestos que si nosotros nos acercamos, si nos pudiéramos acercar a nivel atómico, veríamos que tienen un orden que se repite en todo el cuerpo o en todo el sólido. No están ordenados de una manera diferente o no están arreglados de una manera al azar, siempre están acomodados de una forma específica y ese orden se va a repetir en todo el sólido. Tiene un espacio intermolecular mínimo debido a las fuerzas de atracción que tienen. Los átomos están muy cerca de unos de otros. Es por eso que no se pueden acercar más y no se puede comprimir la materia. También tienen atracciones moleculares fuertes. Esas atracciones son las que hacen que no haya mucha lejanía entre átomos y también ayuda a que no sea tan fácil romper los enlaces o por debido a estas atracciones moleculares. Tienen un movimiento nulo. Se puede decir que tiene un movimiento nulo, pero no es así. La materia tiene una cierta energía interna. Las moléculas, los átomos se están moviendo constantemente, pero no a una gran velocidad, por lo cual su movimiento se puede considerar nulo. Y bueno, tiene esas vibraciones que también le van a dar una característica energética. Ahora vamos a ver las características macroscópicas del estado líquido. Tiene un fluido. A diferencia del sólido, el líquido siempre va a estar viajando por cualquier orificio, por cualquier espacio que tenga. El líquido va a fluir, el líquido va a seguir avanzando. No tiene una forma definida, va a depender del recipiente que lo contenga. Si nosotros dijéramos qué forma tiene el agua, no podemos decirla.
La forma que va a tener el agua va a depender del recipiente en el que esté. Si está en una copa, va a estar con la forma de la copa. Si está a lo mejor en un cilindro, va a tener una forma cilíndrica. Si está en un cubo, va a tener una forma cúbica. No va a depender de una característica propia de la materia, va a depender del recipiente en el que esté. Tiene un volumen definido y constante. Va a depender obviamente el estado líquido del volumen en el que nosotros lo tengamos. Si nosotros lo metemos a un recipiente con cierto volumen, ese volumen se va a mantener. Sí se llega a comprimir el líquido, pero es muy poco. Realmente, debido a que las atracciones no son tan fuertes como en el sólido, los átomos sí están un poco alejados unos de otros y se puede comprimir una muy poca cantidad, pero debido a esa cantidad lo consideramos como un estado comprimible. Muestran viscosidad. Es la característica a lo mejor contraria o inversa a lo que es el fluir. La viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos a fluir, la resistencia que tienen para quedarse en el mismo lugar en el que están. Son penetrables, a diferencia de algunos sólidos, debido a que también las fuerzas de cohesión entre moléculas del compuesto hacen que sea difícil penetrar. Por ejemplo, en una roca es difícil partirla. ¿Por qué? Porque existen fuerzas de cohesión muy grandes entre los elementos de la roca. Esto no se presenta en los líquidos. Los líquidos tienen una característica que se llama tensión superficial, que es algo que impide que nosotros podamos penetrar en la superficie del líquido, pero estas normalmente son muy débiles, son fáciles de atravesar y se necesita un esfuerzo mínimo muy pequeño, una cantidad de peso muy pequeña para que no se rompa esta tensión superficial. Los líquidos son miscibles e inmiscibles entre sí. Existen dos propiedades o dos naturalezas en los líquidos, que son los líquidos polares y los no polares. Estas características se deben a la cantidad de electrones libres que tienen en el compuesto. Es algo que vamos a ver más adelante. Pero estas dos naturalezas, la polar y la no polar, permiten que los líquidos se mezclen o no. Si nosotros tenemos dos líquidos que sean polares, se van a mezclar con facilidad. Un ejemplo podríamos tener a lo mejor el agua y el alcohol. Si nosotros mezclamos, vamos a poder tener una mezcla homogénea de estos dos líquidos. Pero si nosotros tomamos el agua y el aceite, que tienen una naturaleza distinta, el agua es polar, el aceite es no polar, y nosotros los mezclamos, por más que intentemos agitarlo, no se van a mezclar entre sí. Esa diferencia los va a separar, cosa que no podemos ver en los sólidos. Si nosotros tomamos dos sólidos, a lo mejor no sé, dos tipos diferentes de arena, y los mezclamos, vamos a lograr que haya una homogeneidad o una proporción constante en todo el cuerpo, en toda la cantidad de materia, y no hay una separación entre los sólidos. Tienen una densidad moderada. ¿Eso qué quiere decir? Como ya dijimos, la densidad es la cantidad de materia por volumen. A diferencia de los sólidos, es mucho más fácil alterar la densidad de un líquido conforme aumenta la temperatura o incluso la presión, porque ya dijimos que es comprimible. Si nosotros alteramos mucho, si sometemos un líquido a mucha presión o a mucha temperatura, vamos a ver cómo la cantidad de materia que haya por unidad de volumen va a ser diferente. Vamos a ver ahora las características microscópicas, las características que tiene a nivel atómico. Las partículas tienen un arreglo indefinido. Si existen fuerzas de cohesión entre las moléculas de una sustancia en estado líquido, pero no tienen una posición definida, a como vimos en los sólidos. Estas posiciones van a ir cambiando porque las moléculas en el estado líquido tienen grados de libertad, van a estar girando, van a estar en movimiento unas con otras y se van a separar unas de otras a veces, pero nunca se van a separar de la molécula del compuesto, de una molécula del compuesto. Tienen escaso espacio intermolecular. Como dijimos, los sólidos siempre están muy juntos, tienen fuerzas muy grandes que los ayudan a estar muy cerca unos de otros. En el estado líquido también existen estas fuerzas, pero no son tan fuertes y permiten que haya un pequeño espacio intermolecular. Es lo que permite que el líquido sea un poco comprimible solamente. También existen atracciones moleculares fuertes. A pesar de que no son tan fuertes como en el sólido, es muy difícil separar las moléculas de un líquido por algún método que no sea la aplicación muy fuerte de calor o la reducción de presión. Tienen gran libertad de movimiento, es lo que decíamos.
Una molécula de agua, por ejemplo, si nosotros la tuviéramos en una tubería de agua fluyendo, una molécula de agua va a estar teniendo diferente movimiento. Va a rotar sobre sí misma, la esfera va a girar sobre sí misma, va a haber una traslación, es decir, que va a estar girando alrededor de la tubería, va a estar deslizándose, va a estar fluyendo, va a estar yendo en línea recta junto con todas las otras moléculas de agua, y también va a tener una vibración, una energía interna que también le da cierto movimiento. Normalmente podemos decir que el movimiento de las moléculas tiene una trayectoria rectilínea cuando existe un flujo o un fluido, y existen colisiones entre las moléculas. Debido a lo mismo, como se están moviendo constantemente, existe o hay una gran posibilidad de que las moléculas choquen unas con otras. También vamos a ver que la distancia intermolecular es menor o igual al diámetro molecular, es decir, que va a existir una distancia menor o igual entre dos átomos que la que hay de los electrones más alejado al centro de el átomo. Bien, ahora vamos a ver las características macroscópicas del estado gaseoso. El gas, al igual que el líquido, tiende a fluir. Si nosotros tenemos un tanque o tenemos un recipiente con gas y este tiene un orificio, el gas va a buscar fluir por ese orificio, va a buscar escaparse y ocupar un espacio mucho más grande. Igual tiene una forma indefinida, va a depender del recipiente. Si nosotros tenemos un gas a lo mejor en un cilindro, va a tener una forma cilíndrica. Si lo tenemos en una esfera, va a tener la forma de la esfera. Si lo tenemos en un globo, va a tener la forma del globo. La forma del gas no se puede definir, va a depender del recipiente en el que esté. Tiene igual un volumen definido. Una de las características del gas, como es la siguiente, que es que tiene alta compresibilidad. Nosotros podemos poner una cantidad pequeña de gas en un recipiente con un volumen, pero si nosotros aplicamos o dejamos que entre más gas, el recipiente lo va a permitir, pero va a estar un gas a mayor presión. Pero si nosotros lo dejamos con la cantidad pequeña, va a tener un volumen y una densidad pequeño. Si nosotros aumentamos la cantidad de gas en ese mismo volumen, pues va a cambiar su volumen. También una característica que tiene el gas es que busca ocupar todo el espacio que tiene. Si nosotros tenemos una cantidad de gas en un cilindro pequeño y lo cambiamos a un cilindro más grande, esa misma cantidad de gas va a buscar ocupar todo el volumen nuevo que tiene, por lo que su volumen tampoco se puede definir. Es comprimible y expandible. Es muy fácil alterar la estructura o la cantidad de distancia que hay entre las moléculas de un gas. Si nosotros aplicamos temperatura o presión, es muy fácil comprimirlo o expandirlo. Tienen una difusión rápida, que es lo que ya habíamos hablado, ocupan rápido el volumen que tienen. Todos son miscibles, no se van a separar por sus naturalezas, lo único que los separa tal vez es la densidad que tienen. Son penetrables, no presentan ninguna resistencia a ser penetrados ni tienen una tensión superficial y normalmente tienen baja densidad, comparándolo con los fluidos, con los líquidos y con el estado sólido. Igual que el líquido tiene un arreglo indefinido de moléculas, las moléculas se están moviendo y no tienen un lugar definido. Hay abundante espacio entre las moléculas, el espacio es mucho mayor a lo que existe en el líquido y en el sólido, por eso pueden comprimirse, se pueden reducir esas distancias. No existen atracciones mutuas. Sí existen una ligera atracción en el estado gaseoso, pero son muy débiles y se pueden romper con facilidad. Tienen una enorme libertad de movimiento. Tienen, igual que en el líquido, tienen una rotación, una traslación y una vibración. No tienen un movimiento rectilíneo, simplemente están girando en sí mismas y están dando vueltas en el espacio que tengan. Y van a tener una vibración que les da una energía interna también. Este mismo movimiento que tienen, esta libertad de movimiento, va a hacer que las moléculas tengan colisiones. Las moléculas van a estar constantemente chocando unas con otras, lo que también va a alterar la energía que tienen. El contacto que hay entre estas moléculas, es decir, cuando chocan, se va a hacer muy corto. No van a quedarse quietas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una gran atracción entre ellas. Simplemente van a chocar y ese mismo choque las va a dirigir a distancias diferentes, a direcciones diferentes, y no se van a quedar juntas mucho tiempo.
Son partículas con alta energía. ¿Por qué? Porque precisamente como siempre tienen movimiento, llevan energía cinética, como están vibrando mucho, llevan energía interna, como chocan entre sí, llevan una vibración mucho mayor, que es la temperatura, y siempre tienen una alta temperatura, comparándola con los otros estados. Mm, Aunque normalmente en temperatura ambiente siempre podemos encontrar compuestos en un estado definido, estos estados pueden cambiar dependiendo de unas características externas que pueden ser la presión, la temperatura u otras cosas. Estados de la materia pueden cambiar entonces. Existen esos tres estados de la materia que nosotros conocemos: el sólido, el líquido y el gas. Si nosotros tenemos un sólido y lo pasamos a un líquido, por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos, porque cambia de estados a cambios de temperatura no tan drásticos, es el agua. Si nosotros tenemos un cubo de hielo y lo dejamos a temperatura ambiente, va a pasar a líquido. Este cambio de materia de sólido a líquido se llama fusión. Si nosotros dejamos ese cubo de hielo en el suelo en un día de calor, vamos a ver que después ese mismo líquido se va a evaporar. Es decir, las moléculas debido a la temperatura se van a separar más y más hasta llegar al estado de gas. Ese proceso de líquido a gas se llama vaporización. Si nosotros tuviéramos el caso inverso, si tuviéramos en un cilindro tal vez una cantidad de vapor de agua y lo enfriáramos, el gas se va a empezar a condensar. Las moléculas, la atracción en las moléculas va a ser un poco mayor, se van a ir acercando hasta lograr un estado líquido. Este proceso de gas a líquido se llama condensación. Si nosotros seguimos calentando esa cantidad de agua, va a llegar a un punto en el que se va a congelar, se van a acercar mucho más las moléculas y se va a volver un sólido. Normalmente en el caso del agua hay una excepción. Va a haber un espacio mayor, va a ocupar un mayor volumen de líquido a sólido, pero podemos tomarlo como regla que se van a acercar mucho más y se va a convertir en un sólido. También tenemos cambios de estado que no son muy comunes, pero sí llegan a existir. En un estado de un paso de sólido a gas se llama sublimación. Es muy poco común ver un cambio así, pero podemos verlo, por ejemplo, en las pastillas de baño. Estas pastillas, si nosotros las colocamos en un lugar, aunque no esté en contacto con ningún fluido, con ningún líquido, se va a sublimar, va a cambiar de estado sólido a gaseoso. Nunca vamos a ver un aromatizante de baño que se haga líquido, normalmente siempre se van a la atmósfera. Y igual, aunque no es muy común, sí existe el proceso de que va de gas a sólido, que se llama deposición. Existe un cuarto estado de la materia que ya fue comprobado, que se llama la plasma. El plasma no es muy común tampoco verlo en la naturaleza, pero se encuentra o es posible inducirlo si nosotros ionizamos una molécula de gas. Y al contrario, si deionizamos un compuesto que esté en estado de plasma, va a regresar a estado gaseoso. Los procesos se llaman respectivamente ionización y desionización. Una característica que tienen estos cambios es que la entalpía va a ir cambiando, va a ir aumentando en ese orden que tenemos, de izquierda a derecha. La entalpía va a ir aumentando e inversamente de derecha a izquierda va a irse reduciendo. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es una cierta energía que libera el compuesto tomando en cuenta el entorno que tiene. Va a aumentar. Nosotros encontramos una mayor entalpía en el cambio de gas a plasma que de sólido a líquido. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la materia, cosa que también estudia la química. Vamos a hablar de esas características que hacen propio a un compuesto o a un elemento. Aquí, como dice, le confieren a la sustancia su identidad única, algo que la va a separar y lo va a hacer diferente a todos. No encontramos un compuesto que tenga las mismas características de otro. En algún punto tienen que diferir. Hay dos tipos de propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Vamos a ver primeramente las físicas. Son las características de la materia que dependen de la propia sustancia. Cada compuesto, cada elemento tiene unas características que nosotros podemos ver, que podemos interactuar con ellas por medio de los sentidos,
y que van a ser propias de la sustancia, no va a depender de un factor externo. Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos, que es oro, no hay algo que yo pueda hacer para que el oro cambie su color. Es una característica que ya depende de él. ¿Y cómo lo puedo ver? Con el sentido de la vista. Es la forma en la que interactuamos con estas propiedades físicas por medio de nuestros sentidos. Se puede medir sin que la sustancia cambie su identidad o composición. Si bien no se puede considerar una medición la verificación del color de un compuesto, podemos tomarlo como tal. Si nosotros vemos o tratamos de identificar su color, lo hacemos sin alterar las características del compuesto o del elemento. Vamos a enlistar estas propiedades físicas, no las vamos a definir en su totalidad porque sería un tutorial muy largo, pero vamos a dar una definición corta. Como ya mencionamos, el color, la luz que refleja, la onda de luz que refleja es una característica específica, una física que puedo ver a través de mis sentidos, que se puede medir y que no va a alterar la composición. Tiene un peso, debido a la atracción de la Tierra va a generar una cierta fuerza hacia la dirección de la Tierra, hacia abajo, que es una propiedad física también. Tiene una longitud, esa va a depender obviamente de cómo haya sido alterada la materia tal vez, pero tiene una longitud definida que no se puede alterar y que no depende de su composición. Tiene un volumen igual definido, como ya lo mencionamos. Tienen un brillo, no todos, pero muchos, algunos presentan un brillo, algunos tienen en su superficie una superficie muy constante, una superficie lisa que permite que la luz sea reflejada. Tienen los líquidos cierta viscosidad, que es la resistencia a fluir, es la resistencia que tienen a moverse el líquido. Existen muy pocas excepciones, uno de ellos es el cristal. El cristal se puede definir como un líquido de viscosidad cero, porque es un compuesto que fluye, pero fluye a una velocidad demasiado lenta. Necesitan pasar décadas, necesitan pasar siglos para que nosotros podamos ver el cambio de posición que tiene un cristal. El olor, que igual se puede interactuar con eso a través de nuestros sentidos y que no altera para nada la composición de un compuesto. La temperatura, la temperatura se debe a las vibraciones que tienen los compuestos o los átomos del elemento del compuesto y se puede medir, no tiene nada que ver con la composición, el número de átomos o el arreglo que tengan. El sabor, que también es algo que podemos medir con nuestros sentidos, que podemos interactuar con nuestros sentidos y que también difiere de un elemento de compuesto a otro. Puntos de fusión, que es el punto en el cual, como ya lo mencionamos, el sólido se vuelve líquido. Este suele ser constante. Por ejemplo, si nosotros vemos el punto de fusión del agua, normalmente siempre es constante, va a depender tal vez un poco de la altura, de la presión atmosférica, de otros factores exteriores, pero podemos hacerlo constante. Es una propiedad física. ¿Por qué? Porque no altera para nada su composición. Tiene una densidad, una cantidad de materia por unidad de volumen. Tienen ductilidad. Esta solamente se aplica para los elementos que son los metales de transición. Esta característica es la capacidad que tiene el metal para volverlo un hilo, para volverlo con una forma alargada, como si fuera un cilindro muy delgado. También tienen conductividad eléctrica, normalmente también es una característica sobre todo de metales, de los metales de transición, que es la capacidad de que la energía eléctrica pase por todo el cuerpo. Va a cambiar también de un elemento a otro, de un compuesto a otro. Dependiendo de qué compuestos hablemos, la energía eléctrica va a viajar con mucha mayor facilidad de un átomo a otro. El punto de ebullición, que es el punto de temperatura al cual el líquido va a pasar a sólido. Volvemos a hablar, por ejemplo, del agua, que es a 100 grados centígrados a condiciones normales de temperatura y presión. Esta puede ser constante y no depende para nada de la composición del agua. Tienen dureza, es decir, una resistencia a ser deformados. Sin embargo, también tienen una maleabilidad, que también suele ser característica de los metales de transición, que es la propiedad que tiene el metal para poder hacer placas con ellos.
Conductividad térmica, es decir, la facilidad con la que las vibraciones, la energía interna, va a pasar de un átomo a otro en el mismo cuerpo. Volatilidad, que es la capacidad que tiene un líquido, sobre todo, a irse a la atmósfera. Podemos encontrar un ejemplo muy fácil, que es el alcohol. Tiende a volatilizarse mucho, tiende mucho a que sus moléculas se escapen del líquido debido a la débil atracción entre moléculas y forme parte de la atmósfera. Tienen un índice de refracción. Eh, las moléculas tienen una propiedad: cuando una luz entra a ese cuerpo, las moléculas pueden hacer que ese haz de luz cambie de dirección, que se llama índice de refracción, y tienen compresibilidad. Como vimos, solamente se considera una pequeña compresibilidad en líquidos y una gran compresibilidad en gases. Tienen igualmente propiedades químicas, que son aquellos que describen el comportamiento de una sustancia al interactuar unas con otras. Es decir, esto ya no depende tanto de cómo lo veamos, cómo lo sintamos, a qué sepa o a qué huele. Depende más de cómo va a reaccionar, cómo está compuesto a nivel subatómica, está compuesto o elemento. Dependen ya de la composición de la sustancia. Va a depender ya de qué cantidad de átomos, qué cantidad de electromovilidad, que es la capacidad que tiene un compuesto de romper sus enlaces. Normalmente es muy difícil para una persona definir lo que es el fuego, porque es algo muy común que nosotros no podemos definir. Es muy extraño encontrar a una persona que no conozca lo que es el fuego, pero podemos definirlo nosotros como lo siguiente: cuando nosotros tenemos un compuesto, este tiene ciertas fuerzas de atracción. Es como si nosotros tuviéramos un resorte comprimido. Si nosotros llegamos a soltar ese resorte, este resorte va a expandirse con una gran cantidad de energía. Es lo mismo que pasa con los compuestos. Los compuestos tienen una gran energía en sus enlaces, y a la hora de ser rotos se desprende esa energía en forma de luz y calor, que es el fuego. Hay unos compuestos que presentan inflamabilidad, la capacidad de romper rápido sus enlaces y crear el fuego. La corrosividad, que es la interacción con un ácido. Un ácido puede lograr quitar electrones de una capa de un material y lo va a corroer. Reacción frente a ácidos: vamos a ver más adelante lo que es un ácido, lo que es una base también, y dependiendo del compuesto va a reaccionar diferente frente a un ácido y frente a una base. Reacción también frente a otras sustancias. Hay otro tipo de sustancias que también no se pueden tal vez definir como tal entre ácidos y bases, pero igual son sustancias y reaccionan diferente dependiendo de qué compuesto se trate. Toxicidad: realmente no se trata a lo mejor tanto de que hablemos de una composición subatómica, pero es una propiedad química, porque depende de qué compuesto. Por ejemplo, si nosotros hablamos del cloro, el cloro es un gas tóxico para el ser humano. Si nosotros llegáramos a inhalar cloro puro en forma de gas, nos causaría la muerte. Si nosotros hablamos también, por ejemplo, del sodio, el sodio en estado metálico, en estado puro, si nosotros llegáramos a tocar ese sodio metálico, nos quemaría la piel. No se puede tener ningún contacto con él porque es dañino para la salud. Pero si nosotros juntamos esos dos elementos, el que nos puede matar a través de la inhalación y el que nos quema a través del contacto, si los juntamos formamos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, un compuesto que no es para nada tóxico, que todos los seres humanos tenemos contacto con él, lo probamos, es un alimento para nosotros, y tenemos incluso una cierta proporción, una cierta cantidad de sal en nuestro cuerpo. Entonces vemos que ahí depende de su estructura atómica, de cómo esté arreglado en sus átomos, electrones, qué cargas tenga. Ya no va a ser solamente eh, de factores externos, ya vamos a estar hablando de cómo está construida internamente. Si nosotros intentamos evaluar estas propiedades o intentamos verlas, tenemos que alterar sus composiciones, sus características, cosa que no se hace en las propiedades físicas. En los cambios físicos nunca alteramos la composición de la materia. Si nosotros hacemos un cambio químico, sí lo vamos a alterar.
Ejemplos de este tipo de propiedades son el cloro diatómico solo nos es tóxico, el sodio metálico solo nos quema, pero en conjunto se vuelve un compuesto que no es para nada tóxico para el ser humano. Comportamiento frente a la electricidad, que no es lo mismo que conductividad eléctrica. Vamos a dividir ahora o a clasificar lo que son las clases de materia, las diferentes presentaciones de la materia, tal vez por decirlo de una forma. Vamos a dividirla en dos ramas, primeramente en sustancias puras y en mezclas. No vamos a hacerle caso por ahora a las mezclas, es algo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver por ahora las sustancias puras. ¿Por qué puras? Porque estas existen sin que el ser humano las haya alterado, existen naturalmente, nadie las alteró, existen así de por sí. Estas a su vez se dividen en elementos y en compuestos. Aquí tenemos una definición de sustancias puras, son las materias que poseen una composición definida y fija, exhibe propiedades características. Puede sonar un poco repetitivo, pero sí tiene propiedades únicas que la difieren de otras. Como ya dijimos, se dividen en elementos y compuestos. Son las sustancias fundamentales de la materia, es decir, si nosotros tenemos una mezcla de algo y vamos separando, podemos seguir separándolo hasta llegar o a un compuesto o a un átomo, un elemento. No pueden descomponerse en sustancias más sencillas. Esto solamente es en el caso de los átomos. Nosotros no podemos tomar un átomo de hidrógeno y dividirlo en otra cosa. No se puede dividir más, no vamos a encontrar algo más sencillo que un átomo de hidrógeno. A eso se refiere que no pueden descomponerse. Están formados por un mismo tipo de átomo, relativamente cierto. Si hablamos a lo mejor de enlaces de tipo polar, de tipo covalente, si hablamos a lo mejor de gases, un hidrógeno diatómico, cloruro diatómico, es un mismo tipo de átomo. Se conocen 115 elementos, 83 naturales y 32 obtenidos por procesos nucleares. Si nosotros vamos a la naturaleza, vamos a encontrar 83 composiciones definidas, 83 unidades básicas muy pequeñas que no se pueden dividir más y que se diferencian una de otra. Y hay otras 32 que fueron obtenidas por procesos nucleares, cosa que igual vamos a ver más adelante. Fueron creados por el ser humano a través de colisiones entre átomos, y son esos 32 elementos nuevos que igual tienen características diferentes. Vamos a ver ahora lo que son los compuestos. Son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos en proporciones definidas, es lo que hablábamos hace un rato. Un compuesto, en este caso nos están presentando la unión de tres átomos de hidrógeno con uno de nitrógeno. Ese es un compuesto definido, que es el amoníaco. Si nosotros buscamos una molécula de amoníaco aquí y una molécula de amoníaco en un lugar diferente, siempre va a tener esa composición definida. Los elementos en un compuesto se encuentran unidos mediante enlaces químicos. Es algo que igual vamos a ver más adelante, es un tema muy extenso de igual manera, pero los elementos se van a encontrar unidos por un enlace. Lo que los va a unir va a ser una fuerza, una atracción, cosas diferentes podrían ser. Igual vamos a verlo más adelante. La separación de los elementos solo se logra por medios químicos. Es muy difícil realmente poder separar los elementos cuando se encuentran enlazados en un compuesto, y solamente se logra por medio de procesos químicos. Por ejemplo, es muy difícil separar un cloro de un sodio en un cloruro de sodio en la sal de mesa. No se puede físicamente hacerlo, solamente se puede hacer por medio de métodos químicos. Por ejemplo, se me ocurre en una batería, a través de una energía eléctrica podemos separar estos enlaces. También puede ser a lo mejor a través de la ionización. En el agua se separa el cloro del sodio. También el agua misma sufre una hidrólisis cuando está en sí misma, por decirlo de una forma. Si nosotros tenemos agua sola, se van a estar separando constantemente los átomos de hidrógeno del oxígeno y uniéndose, volviéndose a unir. Así que no se logra por métodos físicos. Por método físico yo no puedo separar una molécula de agua, pero por un químico sí se puede. Los compuestos poseen propiedades distintas a las exhibidas por sus elementos constituyentes. Por ejemplo, el cloro
no tiene un color, es incoloro. El sodio es un color blanco, demasiado blanco, que brilla, y si nosotros lo juntamos vemos que tiene un color diferente la sal. Por ejemplo, se me ocurre el permanganato de potasio. Tienen colores diferentes, pero la verdad es que nosotros usamos este compuesto, tiene un color morado muy intenso. Otra propiedad es que pueden descomponerse en nuevas clases de sustancias más simples. Un ejemplo clásico que todos conocemos es el cracking del petróleo. Nosotros tenemos una molécula de hidrocarburos muy pesada con una gran cadena de carbonos, y a través de diferentes procesos químicos, obviamente, como ya dijimos, vamos a obtener cadenas de carbono más ligeras. No podemos mencionar mucho porque pertenece a química orgánica, pero es un ejemplo clásico que todos nosotros hemos escuchado. Por último, vamos a hablar de los cambios que sufre la materia. Vamos a ver los cambios físicos. En estas el material manifiesta cambios únicamente en su apariencia física. Puede sonar redundante, pero por ejemplo, si nosotros tomamos una hoja de papel, esta está compuesta por celulosa. Si nosotros doblamos esta hoja de papel, va a cambiar su forma, solamente la forma en la que la vemos. Va a pasar a lo mejor de ser una hoja plana a ser una bola de papel, pero no estamos cambiando para nada la estructura de la celulosa. El material conserva su composición química, que está relacionado con el primer punto. No, yo no voy a estar cambiando la composición química de la celulosa, solamente su presentación. Se consideran todos los cambios de estado ¿cómo decirlo? En este estado. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua congelada y la paso a líquido, pues sigue siendo agua, yo no cambio su composición química. Si este mismo líquido lo caliento, se vuelve vapor de agua, sigue siendo agua, solo que ahora está separada y está en la atmósfera. Así que es un cambio físico solamente. Asocian cambios de energía. Para separar de todas maneras estos enlaces que hay, necesitamos aplicar cierta energía, o el compuesto va a ceder cierta energía, y son procesos reversibles. Si yo eh, derrito un poco de hielo, lo puedo volver a congelar. Aquí tenemos el ejemplo que decíamos, la fusión del hielo. El hielo se derrite, la evaporación del agua, el agua se evapora. La sublimación del yodo es el proceso que decíamos que a lo mejor no es muy común, pero el yodo en estado sólido no pasa, no se empieza a derretir, simplemente se vuelve vapor. Es un compuesto muy inestable que se tiene que tener cuidado de él. Y vamos a ver por último los cambios químicos. En este el material muestra cambios en su apariencia física, igual que el otro. ¿Cómo podría ser? Tal vez se me ocurre a lo mejor cuando nosotros tenemos una reacción. A veces por esa reacción vamos a ver cómo cambia de color. Tal vez es lo que se me ocurre ahora. El material modifica totalmente su composición química. Por ejemplo, si nosotros tenemos hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, que presentan una composición diferente, a la hora de que nosotros los mezclemos va a liberar energía, y al final nos va a quedar una sal que tiene una composición diferente a los primeros reactivos, a los reactantes. La sustancia se consume en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que en este tipo de procesos se consuma algo de materia, perdamos un poco de materia en el proceso. En el proceso se generan sustancias nuevas, es decir, los reactivos desaparecen, o una parte de los reactivos desaparece, y se crea un reactivo nuevo, un producto. Asocian cambios de energía. Igual hay energía térmica, hay entalpías, hay entropías, hay muchos tipos de energía en ese tipo de compuestos, energías internas también, y son procesos relativamente irreversibles. Es mucho más difícil regresar este tipo de procesos, que a diferencia de los físicos. Aquí tenemos ejemplos de cambios químicos. La germinación, que pues tal vez no podamos verlo de una manera rápida, pero pues estamos viendo cómo una pequeña cantidad de compuestos diferentes se puede transformar en una planta.
es un proceso tal vez más biológico. La combustión de un cerillo y del magnesio, ahí como ya dijimos estamos haciendo que se rompan los enlaces y están liberando una gran cantidad de energía. Los fuegos pirotécnicos, que es lo mismo. La pudrición de los alimentos, en este caso el oxígeno tiene interacción con los alimentos y los oxidan y hacen que ya no sean comestibles, que es una consecuencia a lo mejor biológica, pero se está cambiando. Y bueno, esto sería el final de la presentación. Muchas gracias por el video. Visiten la siguiente sesión o pueden ver otros temas que hay también en el sitio. Muchas gracias por su atención.